Muy bien, pues buenas tardes. Bienvenidos a esta cuarta mesa redonda del ciclo que, en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, estamos desarrollando con el título de La reforma de las instituciones a debate. La mesa de hoy se titula Reforma constitucional o reforma de las instituciones, un tema sugerente, polémico y de rabiosa actualidad. Para hablar de ello, contamos con la presencia de Benigno Pendás, Jorge de Esteban y Juan José Solozábal. Benigno Pendás es catedrático de Ciencia Política de la Universidad CEU, letrado de las Cortes, ha sido director general de Bellas Artes y actualmente es director general del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Jorge de Esteban, compañero de una exitosa iniciativa durante la transición, fue colaborador de Cuadernos para el Diálogo, es catedrático de Derecho Constitucional, fue embajador de España en Italia y pertenece desde su creación al Consejo Editorial del Mundo. Juan José Solozábal es catedrático de Derecho Constitucional por la Autónoma, autor de numerosas publicaciones de su especialidad, dirige Cuadernos de Alzate y colabora regularmente con el diario El Imparcial. Con ellos les dejo, tiene la palabra Benigno Pendás. Muy bien. Muchas gracias. Por supuesto, en primer lugar, expresar mi satisfacción por encontrarme con vosotros en lo que por una vez hace honor a su nombre, es decir, parece una mesa redonda, ¿no? Es casi una mesa redonda. Bien. Gracias a la Fundación Transición Española, gracias a la UIMP, gracias, por supuesto, a la Casa Árabe que nos recibe y, como es natural, pues para alguien que ha dedicado su vida al servicio de la España constitucional, que por vocación y por formación pues cree en la España constitucional, hablar de este tipo de cuestiones es verdaderamente atractivo y apasionante, y mucho más en un momento como el actual. Y por supuesto, nada mejor para ello pues que tener la oportunidad de moderar, expresión que también me gusta. Yo me defino como un moderado, cosa que en España tiene cierto aire heroico, ¿no? Como es notorio, es decir, en España tiende a primar una cierta sensación de que lo radical, lo extremo, en fin, las expresiones, digamos, más fuertes de una posición, pues parecen llevar razón de antemano, cosa que no comparto en absoluto. Es decir, la moderación es una forma de razonar, es una forma de vivir, es una forma de entender que se puede tener razón desde muy diversas perspectivas y que, por supuesto, las opiniones del adversario no necesariamente están marcadas por la malevolencia o por la mala fe, sino que expresan puntos de vista diferentes de los que todos podemos aprender. La presencia de Jorge de Esteban y de Juan José Solozábal, los profesores tan ilustres que ha presentado el presidente de la Fundación, contribuyen, por supuesto, a hacer que este acto sea particularmente interesante. Juanjo y Jorge y Juanjo son dos primeras figuras del derecho constitucional español, pertenecen a esa generación inmediatamente anterior a la mía, por no mucha diferencia, pero a la que tanto debemos, yo siempre suelo decir en estos casos que deberíamos ser muy conscientes de que la España de 2014 es mucho mejor en términos objetivos, políticos, económicos, sociales, culturales, que la España, pues no sé, de los años 70, en los que yo estudiaba Derecho y Ciencias Políticas. Y esa generación efectivamente ha producido no solo una doctrina jurídica de alta calidad, sino también un sentimiento en favor del Estado de Derecho, en favor de la Constitución, en favor del pluralismo, en favor de lo que a mí me gusta llamar, incluso más sencillamente, una sociedad civilizada. Es decir, a estas alturas del siglo XXI no hay forma legítima de gobierno que no sea la democracia constitucional, pero por razones de pura civilización, no por razones ideológicas. Y la democracia constitucional, pues en su ADN lleva reconocimiento de la soberanía nacional, de lo que seguro que hablaremos hoy, de las instituciones representativas, de la división de poderes, del reconocimiento y garantía de los derechos, etcétera. Por supuesto, los protagonistas de la mesa redonda son ellos y vamos a escucharles a ellos, pero me van a permitir
antes de darles la palabra, una única reflexión. Estamos, evidentemente, en un momento complejo y difícil. Y en ese tipo de situaciones es cuando las sociedades demuestran lo que Ortega llamaba la altura de los tiempos, es decir, hasta dónde somos capaces de llegar como sociedad. En el momento de la transición, que esta fundación mantiene viva con gran éxito y que yo quiero reconocerle públicamente su labor en este sentido, en el momento de la transición la sociedad española supo dar la talla, consiguió dar la talla. Y los problemas, si me permiten ustedes, no solo eran igual de graves que los actuales, sino que yo diría que lo eran mucho más. Y la propia sociedad española salía de una larga etapa de dictadura, había un terrorismo rampante, había una crisis económica probablemente tan grave como la actual, y ya digo, los resortes de la nación no eran probablemente tan fuertes como pueden serlo hoy día, y sin embargo salimos adelante, y yo creo que se puede decir en términos estrictamente objetivos que la España constitucional ha sido y es un éxito, y me atrevo a añadir que vamos a conseguir entre todos que siga siendo un éxito. Ahora, estamos en un momento en que hay que demostrar madurez, y la sociedad española en muchos terrenos demuestra su madurez. Ahora mismo lo comentábamos, funcionan los hospitales, funcionan las infraestructuras, funcionan muchas cosas. En España hay muy buenos profesionales, la vida cotidiana se desarrolla con un nivel de calidad que desde luego es perfectamente equiparable al de otras naciones europeas de nuestro entorno. A mayor abundamiento, incluso para mejor. En España no hay populismo de extrema derecha, no hay partidos anti-inmigración, no hay partidos anti-europeos, como ocurre en nuestros no solo dignísimos, sino admiradísimos países vecinos y socios en la Unión Europea. Sí tenemos, yo me atrevo a decir sorprendentemente, un populismo radical de izquierdas, que es un motivo de preocupación para quienes creemos en el sistema constitucional y que, en definitiva, pues es uno de los retos, de los desafíos a los que se enfrenta nuestra sociedad, no en sí mismo, sino en tanto que obliga a los grandes partidos, a las grandes opciones políticas, al centro derecha y al centro izquierda, dicho en términos amplios, a dar una respuesta eficaz a la preocupación de los ciudadanos. Porque la desafección existe, no hace falta mirar las encuestas, no hace falta, en fin, un análisis demasiado detallado desde el punto de vista científico para ser conscientes de que la gente está inquieta, quizá es un adjetivo suave. Yo publicaré próximamente una monografía que se llama Democracias Inquietas, pero probablemente si lo hubiera escrito ahora, a lo mejor el adjetivo era más rotundo, algo más que inquietud respecto de nuestra democracia, y hay que darle respuesta. Tenemos un desafío territorial evidente, respecto del cual pues lo único que se puede decir es que la soberanía nacional es intangible y que lo primero y principal en una sociedad civilizada es cumplir la Constitución y las leyes. Una vez cumplidas se puede abrir otros muchos debates y se puede hablar de muchas cosas, pero sin cumplir estricta y rigurosamente la ley no estamos hablando de una sociedad civilizada y por tanto pues no se puede jugar en términos de en pie de igualdad con quien no respeta las normas que nos obligan a todos. El futuro está abierto, pero el presente ahora mismo, a muy corto plazo, exige el máximo rigor en el cumplimiento de la Constitución y de la ley. Y luego pues está el tema evidente de la corrupción como plasmación de un fenómeno que nos debe preocupar a todos y que favorece las opciones antipolíticas, las opciones populistas, las opciones que, en definitiva, pretenden dar respuestas simples a problemas complejos y pretenden tomar la parte por el todo y pretenden generalizar. Pero eso, que lo digo porque creo firmemente en ese planteamiento, no exime de responsabilidad, insisto, a los dos grandes partidos y a los que formamos parte de lo que llamarían los anglosajones, ¿no?, el mainstream constitucional, de ser conscientes del problema y de dar una respuesta a ese problema. Y por tanto, y ya con eso pues termino esta intervención inicial,
Creo que la Fundación Transición Española, con la UIMP, con la Casa Árabe, con los patrocinadores, hacen una labor verdaderamente importante en este terreno, como procuramos hacer también en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que tienen ustedes a su disposición para cualquier iniciativa de este tipo que les parezca oportuna, porque la España constitucional merece la pena. O sea, tenemos una gran nación histórica y hemos hecho muchas cosas bien y tenemos una historia estupenda, con sus grandezas y con sus servidumbres, y el que no las tenga que lo diga. Uno contempla el panorama de otras maravillosas, fantásticas naciones europeas, pero también ve luces y sombras en ellas. Bueno, pues nosotros tenemos defectos, pero tenemos virtudes, y es el momento de dar lo mejor de nosotros mismos. Y esta es, de momento, mi primera reflexión. Vamos a dar la palabra a los dos ponentes, y luego, por supuesto, pues el formato de la reunión lo que requiere es que participen ustedes muy activamente en el debate. Jorge Esteban, en primer lugar. Mi viejo amigo José Luis de Zabala, por sus palabras, y también, como es lógico, al eficaz director del Centro de Estudios Constitucionales, también viejo amigo, Benigno Pendas. Gran parte de lo que está sucediendo hoy en España, y especialmente el crecimiento del separatismo catalán y el agotamiento del Estado de las autonomías, tiene, a mi juicio, una causa concreta: no haber querido reformar la Constitución en el tiempo debido. Como es sabido, las constituciones democráticas incluyen la posibilidad de su reforma por varias razones. Primero, para corregir defectos técnicos que se ven después de haber sido ya aprobada. En segundo lugar, para acomodar la Constitución al aire de los tiempos. En tercer lugar, para permitir a las generaciones sucesivas que se sientan copartícipes de la Constitución mediante su intervención en la revisión constitucional. Ahora bien, en el caso español hay una razón incluso mucho más importante, que consiste en que era necesario reformar la Constitución para que, una vez que se aprobó y se comprobó que era una Constitución inacabada, había que terminar el diseño, el dibujo que hacía la Constitución, pero que no detallaba. Y concretamente me refiero al título octavo. En él no se dice cuáles eran las comunidades las comunidades autónomas que forman España, cuáles son las regiones y las nacionalidades que reconoce el artículo 2 de la Constitución, cuáles son las competencias reales del Estado y cuáles son las competencias de las comunidades autónomas. Todo lo que se incluía era únicamente unas previsiones para lograr un Estado descentralizado cuya iniciativa se dejaba a las distintas regiones. Pues bien, las consecuencias de este régimen ambiguo e impreciso han sido varias. En primer lugar, una plasticidad de las competencias que se permitían y que han conseguido que prácticamente se haya agotado ya, por ejemplo, en Cataluña. En segundo lugar, una confusión irracional que ha resultado de la falta de claridad entre las competencias que se señalan para el Estado y las que se señalan para las comunidades autónomas. En tercer lugar, una duplicidad de organismos en el marco estatal y en el marco comunitario, con la misma función: los consejos consultivos, los consejos económicos y sociales, los defensores del pueblo, por supuesto los parlamentos, los gobiernos. Esta duplicidad es lo que ha hecho, en cuarto lugar, que nuestro Estado no solamente sea complejo en su funcionamiento, sino que tiene unos costos enormes que hoy día yo creo que no podemos los españoles, tal y como está la situación económica, por el momento sufragar. Y por último, con la aprobación del Estatuto catalán de 2006, que no lo querían los catalanes, lo quería la clase política, pero no lo querían los ciudadanos.
o por lo menos la mayoría de los ciudadanos, y la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010, se ha abierto la puerta de par en par al separatismo catalán. Todo esto se podía haber evitado, como digo, con la oportuna reforma constitucional, pero no se hizo. El hecho es que el rechazo a toda reforma de la Constitución constituye en nuestro país una grave patología en nuestra vida política. Solo son las constituciones que se reforman las que perduran. Ahora bien, ¿cuál es la razón de esta patología? Pues pienso que la razón última de esta sintonía constitucional de España con respecto a los otros países europeos se explica porque aquí se concibe la Constitución como un fin en sí mismo y no como un medio para organizar la convivencia, que conviene ir reformando según sean las necesidades de los tiempos. Eso explica que desde que surgió el constitucionalismo español se pensó que por el mero hecho de existir una Constitución se disponía ya de un instrumento taumatúrgico que resolvería todos los problemas y por eso no había que tocarla. De este modo, nuestras constituciones, fieles a este principio, por decirlo así, de mantenerla y no enmendarla, se dividen en dos grupos que persiguen el mismo fin, aunque, como veremos, con fórmulas distintas. Por una parte, se creyó que la mejor manera de que no se pudiese reformar la Constitución era simplemente no incluyendo en ella ningún procedimiento de reforma. En este primer grupo hay que incluir al Estatuto Real de 1834, a la Constitución de 1837, la de 1845 y la de 1876. Sin embargo, este sistema de no inclusión de cláusulas para la reforma era tan absurdo que se dieron hechos notables. Por ejemplo, cuando se quiso modificar algún aspecto de la Constitución de 1837, se pensó que lo mejor era aprobar otra Constitución nueva con esas modificaciones que se requerían, y así surgió la Constitución de 1845. No hace falta decir que todo hubiera sido mucho más fácil de haberse incluido un procedimiento de reforma en esas constituciones. Hay un segundo grupo de constituciones que mantienen también, como decía, la misma idea de impedir la reforma del texto constitucional, pero adoptando una táctica que consiste en incluir un rígido procedimiento de reforma. Las constituciones que incluyen un procedimiento de reforma casi imposible de superar son las de 1808, 1812, 1869, 1931 y, por desgracia, la actualmente vigente de 1978. Pues bien, en contra de lo que ha sucedido en España, cabe mantener de forma general que las constituciones que perduran son las que se reforman. Así nos lo demuestran algunas de las más importantes. La americana se ha reformado 27 veces, la portuguesa 7, la francesa más de 15, la italiana a cerca de una docena y la alemana, un modelo que fue seguido especialmente por nuestros constituyentes, cerca de 44 o 45. Es más, las constituciones se reforman para que todas las generaciones puedan participar en la norma por la que se rige su país y de esta manera se sientan coautores, copartícipes de la misma. La Constitución francesa de 1793 decía en su artículo 28 que ninguna generación puede imponer a las venideras una Constitución. Sin embargo, esta imposición se aminora considerablemente cuando el mismo artículo establece que se pueden modificar las Constituciones, que se pueden reformar, que se pueden revisar. Por lo demás, es claro que un mundo que cambia tan deprisa como es el actual, es necesario que se revise la Constitución cada cierto tiempo y con mayor razón cuando, como ocurre en estos momentos en España, los pilares de la convivencia se resquebrajan.
porque la mejor manera de recuperarlos, estos pilares de convivencia, es a través de la reforma de la norma que obliga a todos. El problema es, como veremos, si llegamos a tiempo o no. Ahora bien, cuando se habla de la reforma de las constituciones, hay que distinguir si se trata de modificaciones de carácter técnico o de carácter político, aunque pueda ser con frecuencia ambas cosas. Evidentemente, cuando se trata de modificar alguna cuestión puramente técnica, el consenso para la reforma siempre es mucho más factible. Por el contrario, cuando el cambio consiste en modificar alguna cuestión de calado político, el acuerdo siempre es mucho más complicado. En consecuencia, lo grave de nuestra Constitución actual es que no se ha podido reformar ni siquiera en cuestiones técnicas, porque los dos procedimientos de reforma incluidos en los artículos 167 y 168, pero especialmente el último, que afecta al título preliminar, a los derechos fundamentales y a la corona, se incluyó, o se incluyó en este caso concreto el 168, para no utilizarlo nunca o casi nunca. En otras palabras, nuestra Constitución en alguno de sus artículos es irreformable, pues nunca unas Cortes se suicidarán para aprobar una reforma que, según el complicado procedimiento del artículo 168, exige aprobar la reforma por las dos cámaras, disolver las mismas, convocar nuevas elecciones, volver a formar las nuevas Cortes y cada Cámara aprobar la reforma para después acabar sometiéndola al referéndum nacional. Es evidente que esta cláusula casi de intangibilidad no la incluyeron los constituyentes por azar, es decir, como si hubiese caído del cielo. Había un doble motivo para incluirla. Por una parte, como ya he dicho, a causa de que existe la concepción en España de que la Constitución es un fin en sí mismo y, por tanto, no se puede tocar, es como un texto sagrado. Y, por otra, el rígido procedimiento de reforma del artículo 168 se incluyó especialmente para blindar la monarquía. Se quería recompensar así al rey, por decirlo de esta manera, que nos había traído la democracia, con la contraprestación de que no se tocase la corona, la monarquía. Años más tarde se comprobaría que esta rigidez no solo no ha servido de parapeto a la corona, sino que incluso la ha perjudicado, como ocurre concretamente con el supuesto de que se sigue prohibiendo que no pueda heredar la corona la primogénita siempre que haya un varón posterior que es al que le correspondería el trono. En consecuencia, intentar reformar nuestra Constitución es algo tan arduo como plantar tulipanes en el desierto, lo cual no significa paradójicamente que no se haya reformado ya dos veces desde su aprobación en 1978. Cierto, ya se ha reformado, pero en España las constituciones, si nos atenemos a la realidad, no se reforman, se deforman. Dicho de otro modo, las dos reformas realizadas se hicieron merced a compromisos europeos y no a causa de iniciativas nacionales. Y, lo que es peor, las dos veces la reforma se hizo mal, tanto en la forma como en el fondo. La primera vez se realizó el 27 de agosto de 1992 como consecuencia del Tratado de Maastricht, a efectos de permitir votar o de que fuesen elegidos en las elecciones locales los residentes europeos en España. El acuerdo entre el PP y la oposición fundamentalmente se logró sin dificultad, pero la reforma fue una auténtica chapuza que modificó la Constitución, curiosamente, en un solo acto dos veces. ¿Cómo es posible esto? Pues la explicación es porque se modifica el artículo 13 de la Constitución en un primer momento para conceder de forma automática a los comunitarios en España la posibilidad de votar. Pero la segunda reforma se realizó inconscientemente por incompetencia de los dos grandes partidos. Me explico.
la Constitución y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, LOREG, reconoce dos hechos independientes a los ciudadanos en lo que se refiere a las elecciones: el derecho al sufragio activo y el derecho al sufragio pasivo. Esto es, son dos derechos diferentes, que a veces pueden ir juntos y a veces no. Sin embargo, la reforma del artículo 13 convirtió a ambos derechos en uno solo. Así es, el artículo 13, en su actual versión, en su versión original quiero decir, decía solamente: los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo en las elecciones municipales. Una redacción que es absolutamente clara y comprensible. Ahora bien, en consecuencia, la reforma se limitó a introducir únicamente dos palabras: y pasivo, con lo cual, al decirse ahora para el derecho de sufragio activo y pasivo, convirtió en un solo derecho los dos que son claramente diferentes. La reforma tenía que haber dicho, en cambio, para los derechos de sufragio activo y de sufragio pasivo, o si quieren, para el derecho de sufragio activo y el derecho de sufragio pasivo. Dos derechos quedan unidos en uno solo. Sea lo que fuere, esta falta gramatical propia de escolares puede tener consecuencias jurídicas, como es obvio, a causa de este error en su redacción. La segunda reforma es la que se hizo en septiembre de 2011, en referencia al contenido del artículo 135. Esta reforma, que se hizo también a causa de la presión de la Comunidad Europea, fue fruto de un acuerdo únicamente entre el PSOE y el Partido Popular en pleno mes de agosto y tenía la finalidad de evitar el rescate de España mediante el establecimiento de unos criterios según los márgenes establecidos por Europa para no superar el déficit permitido. Desde el punto de vista formal fue lo mismo que la otra, una absoluta chapuza, pues se hizo sin tener en cuenta los procedimientos establecidos en los reglamentos del Congreso y del Senado. Pero desde el punto de vista de fondo también ha sido muy discutida. Se opina así que ha dejado la política económica en manos de los poderes financieros europeos e internacionales, lo que puede provocar el desmantelamiento de los derechos sociales que conforman el estado de bienestar de nuestro país. Sin embargo, es lógico, hay que reconocerlo, por una parte, que si estamos en Europa aceptemos sus reglas y, por otra, que la limitación del déficit parece un requisito necesario para poder sortear la crisis que existe desde hace años. No obstante, se ha afirmado que esta reforma asumió más costes de los necesarios, sin haber obtenido los resultados que se esperaban a corto plazo. Se sostiene así que, constitucionalizando la estabilidad presupuestaria, incluso con una rígida ley que la desarrolla, se impide o dificulta el establecimiento de políticas económicas alternativas que podrían ser declaradas inconstitucionales, cuestión que aún se complica más si tenemos en cuenta la naturaleza del Estado compuesto como es el Estado de las autonomías. Ahora bien, el miedo patológico a reformar la Constitución y la rigidez del procedimiento de la reforma que regula el artículo 168 ha comportado que, en lugar de reformarla para completar sus insuficiencias de partida, de origen, se la haya deformado. En efecto, por poner un ejemplo concreto, mencionemos que si nos atenemos a lo que dice el artículo 4.1 de la Constitución, la bandera vigente en España es inconstitucional. En efecto, porque dicho artículo solo menciona que la bandera nacional está formada por tres franjas, horizontal, roja, amarilla y roja, pero no indica que el escudo nacional deba incluirse la misma en su parte lateral izquierda. Por consiguiente, resulta paradójico
que por no haberse reformado la Constitución en este punto, porque no se podía por el artículo 168, el escudo se incorporó por medio de dos leyes, la Ley 3381 de 5 de octubre del escudo de España y la Ley 3981 del 28 de octubre del uso de las banderas y otras enseñas que, lógicamente, siendo leyes, no pueden modificar la Constitución. En definitiva, y acabo, nada será posible en el futuro si no se deroga previamente el artículo 168 o se modifica sustancialmente, que establece la reforma agravada de la Constitución y que representa un muro infranqueable hoy para poder realizar los cambios que se necesitan en estos momentos en España. En efecto, bastaría entonces con utilizar exclusivamente el procedimiento de reforma del artículo 167, que se requiere para que se requiere una mayoría de 3/5 en cada una de las cámaras y, en su caso, también el referéndum nacional. De este modo, se conseguiría al mismo tiempo la estabilidad necesaria de la Constitución, así también que se permitiría que fuese posible su debida puesta al día, participando asimismo las sucesivas generaciones en su modificación. Porque, en definitiva, como he dicho, reformar la Constitución de 1978 es la mejor manera de mantenerla viva. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues agradeciendo la invitación de que he sido objeto por esta fundación que tiene un cometido tan honroso como el de asumir y defender los valores constitucionales, y también muestro mi satisfacción por coincidir en este acto con el maestro Jorge de Esteban y con mi querido y admirado amigo Benigno Pendas. La verdad es que tengo algunas dudas sobre la pertinencia de mi intervención. No sé si la gravedad de la situación aconseja la presencia de un profesor que, después de todo, pues pertenece a un gremio, diríamos, que duda, que bueno, ofrece propuestas solo de modo tentativo, ¿no? A veces pienso que la situación requiere de gente más enérgica y que tengan las cosas más claras. Lo que pasa es que a veces, como decía Machado, en la claridad se ven cosas que no son verdad, ¿no? Bueno, reformar la Constitución o llevar a cabo reformas institucionales. Yo creo que es necesario señalar que lo que yo voy a decir aquí, de acuerdo también con la actitud de un profesor algo escéptico, se mueve en lo que Elie Kiduri, que es un maestro, autor de un libro muy importante sobre nacionalismo, maestro de la Universidad Inglesa, ya desaparecido hace unos cuantos años, llamaba la política constitucional por oposición a lo que él denominaba también la política ideológica, ¿no? La política ideológica, en definitiva, es la política, yo diría la política del humo, la política que ofrece la felicidad, que ofrece el cielo en esta tierra, y que él ejemplificaba en dos posiciones, que era la que correspondía al nacionalismo y la que correspondía al comunismo. Y frente a esa política, digo, ideológica, frente a esa política, digo yo, utópica,
falsa, de humo, pues hay otra política que es una política más pegada al suelo, una política más modesta, más llana, diríamos conservantes, ¿no? que es la política constitucional, ¿no? De manera que lo que voy a decir yo, pues hay que entenderlo un poco de este modo, ¿no? Y mi posición es que efectivamente hay que hacer reformas constitucionales, pero quizás sobre todo hay que hacer reformas institucionales. Lo que pasa es que quizás las reformas institucionales al final tienen más credibilidad si se ven acompañadas por una reforma de la propia Constitución, ¿no? Reforma de la propia Constitución que naturalmente no hay ningún miedo a llevar a efecto porque la reforma es una institución constitucional. La Constitución prevé su reforma en razón de los muy buenos argumentos que ha ofrecido el profesor Jorge de Esteban, ¿no? La reforma de la Constitución es un instrumento no de destrucción de la Constitución, sino de conservación de la Constitución. Pero hay que tener un poco de cuidado. También hace unos días recordaba yo un artículo que ha escrito un ilustre profesor americano, Sunstein, comentando una obra de un juez ya mayor, Stevens, mayor que tiene 90 años, que después de una experiencia de más de 25 años en la Corte Suprema, proponía una modificación de la Constitución, en 6 puntos, y que Sunstein reducía a 2. Él creía que la Constitución de los Estados Unidos merecía ser reformada en lo que se refiere a la abolición de la pena de muerte y a la imposición de algún límite en la Constitución al gasto electoral a efectos de garantizar la igualdad de oportunidades electorales, diciendo que efectivamente los padres de la Constitución nunca pretendieron implantar la igualdad en la sociedad americana, pero que en cambio la igualdad en el sistema político era un objetivo inevitable y que esa igualdad de oportunidades en el sistema político se reducía si tenían más posibilidades de propaganda los poderes sociales, los poderes económicos, ¿no? De manera que yo sí soy partidario, por lo que vais a ver enseguida, de adoptar esa posición de Madison, ¿no? Que reservaba las reformas constitucionales para las Great and Extraordinary Occasions, para las ocasiones grandes y extraordinarias. Yo soy contrario entonces, como veis, a lo que podríamos llamar una reforma sistémica, a mudarlo todo, que es una actitud un tanto mareante. Yo creo que conviene tener un punto de apoyo a la hora de llevar a cabo los cambios que sean necesarios, que es indudable que deben tener lugar si la sociedad también, como decía el maestro Jorge Esteban, pues evoluciona y de paso también dar oportunidad a un pronunciamiento explícito de las generaciones, ¿no? Hay una división, que me parece que es una división muy interesante, que establecía Carl Schmitt en relación con las normas que integran la Constitución, ¿no? Decía Schmitt, hay decisiones fundamentales del constituyente, es decir, hay decisiones, diríamos, constitutivas del régimen político, y hay normas en la Constitución que son simplemente constitucionales, ¿no? Y efectivamente, si utilizamos esta
esta retícula, esta dualidad, pues veríamos que efectivamente las decisiones fundamentales que toma el constituyente, a mi juicio, esto que son las normas constitutivas verdaderamente de la Constitución, si me permitís el juego, esencialmente son correctas. De manera que el proceso constituyente, si se produce, no hay que entenderlo como afectante a la totalidad de la Constitución. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la decisión sobre la monarquía. Quiero decir, a mí me parece que esa es una opción razonable desde un punto de vista, diríamos, operativo en el sistema político. Esa función de arbitrio y moderación de las instituciones políticas, esa función relacional, me parece que es muy importante, y desde el punto de vista de la garantía, digamos, de un gran pacto implícito que está detrás de nuestra Constitución entre la derecha y la izquierda. De manera que esa opción del constituyente, esa decisión fundamental del constituyente, eso que la Constitución positiva, ¿no?, de que hablaba Smith, me parece que es afortunada, ¿no?, con independencia de que haya cuestiones concretas. Jorge señala alguna de ellas que naturalmente se puede modificar, ¿no? Lo mismo tengo que decir sobre el Estado autonómico, ¿no? Me parece que en líneas generales esta es una acción razonable que ha hecho el constituyente, lo cual no quiere decir tampoco que bueno, no se pueda ser algo más preciso. El constituyente tenía entonces, cuando se elaboró la norma fundamental, unos condicionamientos y un nivel de conocimientos también limitado, pero yo en modo alguno estoy de acuerdo con esta idea, que aquí ha podido defender, no me refiero a la intervención de Jorge, ha podido defender a alguien en relación con, digamos, una enmienda a la totalidad del Estado autonómico. Es decir, yo creo que se pueden clarificar mejor las competencias, pero recuerdo que Estados Unidos está viviendo con un reparto competencial que se hace en el siglo XVIII. Lo que pasa es que ese reparto competencial ha sido objeto de una interpretación absolutamente básica y absolutamente razonable en términos generales, que es la que ha hecho la Corte Suprema en los Estados Unidos, y otro tanto se puede decir de otros países, como puede ser el caso de Alemania, ¿no? De tal modo que efectivamente nuestro Estado autonómico es un Estado jurisdiccional autonómico, como dijo muy bien en su día Manuel Aragón, ¿no? Lo cual no quiere decir, naturalmente, que no haya problemas de duplicidades, no haya problemas de despilfarros, que no haya problemas, pero es decir, la apuesta por conjugar la unidad y el pluralismo estuvo muy bien asumida, y en términos generales, insisto, en términos generales, el resultado me parece que es importante. Bueno, el problema del País Vasco y el problema catalán. El problema del País Vasco, en términos generales, a pesar de que se presentó con toda su acritud, podemos decir que está constreñido en estos momentos, que está bien. Yo siempre digo lo mismo, es decir, es que es imposible que el País Vasco esté mejor que como está. O sea, es que eso lo ve un tonto, ¿no? Es decir, que se puede pedir más que lo que tiene el País Vasco, ¿no? Yo creo que efectivamente tiene demasiado. Creo que el sistema no porque haya que revisar. Una muestra más de la inteligencia del constituyente fue el reconocimiento de los derechos históricos, ¿no? Esto es obvio, ¿eh? Otra cosa es que efectivamente por esa puerta pues se haya negociado un cupo que no siempre lo ha sido, en fin, en los términos más adecuados, ¿no? De manera que yo creo que eso es muy interesante. La justicia constitucional, en general, el diseño de la justicia constitucional también es excelente, ¿no?
también es excelente. Que yo últimamente vengo poniendo de relieve la contribución, efectivamente, del Tribunal Constitucional al mantenimiento del orden político constitucional. Me parece que esto es evidente, ¿no? Entre los instrumentos que tiene el Tribunal Constitucional, no me canso de repetir algo que si se pensase en transformar el Estado autonómico en Estado federal habría que conservar, que es el 161.2, que es realmente una muestra de inteligencia del constituyente increíble, ¿eh? Es decir, la posibilidad de impugnar, produciendo su inmediata suspensión, actuaciones anticonstitucionales de las comunidades autónomas. Bueno, es un rasgo que no existe en otros sistemas y que es una muestra más de la inteligencia del constituyente, que naturalmente que tengo que... El sistema electoral, pues lo mismo el sistema electoral, que el sistema electoral en términos generales yo no puedo estar más de acuerdo, porque el sistema electoral tiene dos funciones, que son la función de dar expresión a la variedad política del país, ser efectivamente representativo, y tiene otra función que es la de permitir que se formen gobiernos con claras mayorías. Eso naturalmente tiene su costo, pero el costo en la vida todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y lo que hay que hacer es ponderar. Y entonces, como naturalmente saben también los que a veces me escuchan o me leen, yo soy un firme defensor de las provincias, de la circunscripción provincial. Es decir, España no puede consistir simplemente en siete núcleos y todo lo demás desierto. ¿Por qué Teruel le vas a privar de la representación que le corresponde? Naturalmente, que ese es el federalismo interior que tiene nuestra Constitución. Claro que eso perjudica a la proporcionalidad. Pero ¿quién ha dicho que la proporcionalidad sea el dios absoluto del sistema? ¿Quién ha dicho eso? Esto no es proporcional. ¿Y qué? ¿Y quién? Quiero decir, claro, porque si la proporcionalidad se lleva al extremo, claro, tendríamos que ir al distrito único. Bueno, eso no se le ocurre a nadie. Bueno, en fin, o sea que yo las decisiones fundamentales del constituyente, esto que llamaba Smith la Constitución positiva, esas decisiones que definen el sistema político, me parecen excelentes. Ahora, después, claro, hay cuestiones discutibles. El título de la reforma, que ha dicho Jorge Esteban, evidentemente es un título, bueno, que quiere decir que en el 167 hay una comisión mixta al Congreso y Senado para resolver las discrepancias. En el 168 no existe. ¿Qué pasa? Se ha olvidado el constituyente, que es una cosa verdaderamente rarísima. Yo creo también que el camino, ¿no?, en el caso de la reforma del 168 es un camino realmente tortuoso y que está en el fondo, detrás está en el fondo el pensamiento que decía Jorge Esteban, ¿no? Y ya cosas concretas, la delegación legislativa, un desastre, ese precepto lleno de reiteraciones, de lagunas, o sea, hay muchas cosas, pero claro, ¿esto tiene alguna importancia? Bueno, estamos hablando de mejorar la Constitución, pero nadie se cree que la Constitución puede juzgarse por la regulación que tiene de la delegación legislativa o porque falta algún derecho, ¿no? Más discutibles son algunas opciones que toma el constituyente, por ejemplo, en relación con el Consejo del Poder Judicial, ¿no? Yo creo que eso fue una insistencia de Gregorio, ¿no, Jorge? Yo creo que eso se puede revisar, quiero decir, en un sistema en el que los jueces verdaderamente son independientes, el tener esta supergarantía, ¿no?, del Consejo, que después se ha visto que tampoco funciona muy bien, y se ha producido lo que decía Paloma hace unos días, Paloma Viglino, ¿no?, utilizaba esa expresión peruana
tan divertida, ¿no? De la partija, ¿no? La repartija, ¿no? Bueno, si hay una reforma en sentido federal, pues el Senado hay que modificarlo, no es cosa de insistir en esto. Y bueno, cuidado, que la reforma en sentido federal no solo digamos, tiene que acentuar o tiene que respetar el pluralismo y, diríamos, los rasgos centrífugos. También tiene que rectificar algunos elementos centrípetos del sistema que no están suficientemente subrayados en el Estado autonómico, ¿no? Estoy refiriendo, por ejemplo, a las competencias del Estado en la dirección económica. Yo creo que esto es obvio, ¿no? Bien. Bueno, voy terminando. En realidad, yo creo que las reformas más importantes que se deben acometer son reformas en el ámbito institucional. Y yo haría plantearía las reformas en un triple plano, ¿no? En primer lugar, Estado de Derecho. Si cogen ustedes la Constitución, el artículo primero, si de España se constituye un Estado social y democrático de derecho. O sea que el calificativo fundamental del Estado que establece el Constituyente es el Estado de Derecho. El sometimiento de todos los ciudadanos y los poderes públicos, todos los poderes públicos, al derecho. Y el derecho es lo que dicen los jueces. El derecho es lo que dicen los jueces. Al final es lo que dicen. Es decir, cuando hay un conflicto en el Estado, quien resuelve es el ordenamiento ha decidido que resuelva, ¿no? Oiga, a mí también me gustaría que los jueces fuesen más virtuosos, que los jueces fuesen más prudentes, que los jueces... Tenemos los jueces que tenemos, ¿no? Pero quiero decir, son un elemento absolutamente capital, ¿no? Hay que darles medios. Esto es obvio. Hay que reformar las leyes de procedimiento. Las leyes nuestras son leyes venerables, las leyes de procedimiento. Entre otras cosas, tienen un castellano maravilloso, del siglo XIX. Me acuerdo mi querido maestro Saide Robles, el profesor Saide Robles siempre insistía, ¿no? Él mismo era un ejemplo extraordinario de un gran profesor, un orador magnífico, ¿no? Yo, en mis años de Valladolid, el único remordimiento que tengo es haber faltado alguna vez a sus clases, porque las daba a las 8:30 de la mañana, y entonces yo no siempre estaba a las 8:30 en disposición de ir ni siquiera a las clases de don Federico, ¿no? Federico hizo eso y también hizo otra cosa muy buena, que es recomendarme a Galdós. Yo hace como cosa de 8 o 10 meses que no hago más que leer a Galdós. El rato más agradable del día es cuando me coloco, no les voy a dar a ustedes más detalles, ¿no? Cuando me coloco y leo a Galdós, es un escritor absolutamente maravilloso, genial. Y don Federico me recomendó a Galdós. Su padre era es el editor de la edición en Aguilar, ¿no? Las obras completas de Galdós, que son pequeñas, que tienen una letrita pequeñita y Dios que la lea, pues eso es del padre de don Federico. Bueno, de manera que esto es muy evidente. Y después hay otro segundo plano que es interesante. Hay un libro que yo he leído hace poco y me ha resultado de muchísimo interés, de un autor francés, de Pierre Rosanvallon, que se titula La legitimidad democrática. Y lo que propone Rosanvallon efectivamente es, aparte de reformar, diríamos, nuestro sistema representativo democrático, todo el tema la conexión entre
elegido, el diputado, diríamos, y los que le eligen. Esto dice, hay que completarlo con las instituciones que llama de imparcialidad y las instituciones de objetividad, ¿no? La institución de imparcialidad es la administración. La administración es muy importante. La administración en España, especialmente en los niveles locales y autonómicos, no se atiene a las exigencias constitucionales del acceso a la misma, de mérito y capacidad. Seguramente su independencia tampoco está garantizada. Yo creo que eso es muy importante, es decir, hay que asegurar la profesionalidad, la independencia, la libertad, la dignidad de nuestra administración y las administraciones independientes. Administraciones independientes, estos organismos fuera de la política, con funciones importantes. Estoy hablando naturalmente de los bancos, el mercado de valores. En otros países hay instituciones, bueno, de la televisión. Esto hay que sacarlo de los partidos políticos y asegurar efectivamente su independencia, ¿no? Y un tercer plano que es también importante, que es el plano de la cultura política, ¿no? El plano de la cultura política. Tenemos unos partidos y tenemos una opinión pública bueno, cuya situación, el sistema político, yo creo que merece una reflexión, que no es el momento de luego de hacer aquí, ¿no? Una reflexión, de manera que hay que elevar su nivel, diríamos. El nivel de nuestra opinión pública yo creo que es bastante mejorable, y hay que reforzar la ejemplaridad que tiene el servicio público y la dedicación al bien común, ¿no? y al interés de la nación, ¿no? Y esto también acaba en los ciudadanos. La democracia necesita ciudadanos orientados a la política con una determinada actitud, ¿no? Cada sistema exige a sus miembros un determinado espíritu, ¿no? Decía Montesquieu, y hay que procurar que nuestros ciudadanos tengan unas preocupaciones por la honestidad, por los valores de la igualdad, del respeto al procedimiento, del reconocimiento de la ejemplaridad de aquellas personas que se merecen el reconocimiento y la admiración de los demás, y no los falsos ídolos y las estupideces que tenemos que aguantar, y que reciben un soporte en los medios y tal, absolutamente indecoroso, ¿no? Muy bien, nada más. Muy bien, pues como ven ustedes, veníamos todos con expectativas muy altas, y lo mejor que podemos decir es que se han cumplido sobradamente con las intervenciones de los profesores Esteban y Solozábal. Déjenme que haga una pequeña glosa de algunos de los temas que ellos han tratado en 3 minutos, y luego abrimos el debate, que yo creo que es lo realmente interesante para escucharles a ustedes. Yo estoy de acuerdo en lo sustancial, como lo estoy siempre que les leo y que les escucho, pero sí quiero resaltar algunas cosas más, ¿no? De la intervención de Jorge Esteban. Comparto plenamente esa extraña idea que tenemos los españoles de la Constitución, que me recuerda además a mi admiradísimo maestro don Luis Díaz del Corral, ¿no? Que decía aproximadamente lo mismo. Es decir, en España la Constitución es una especie de virtud teológica, taumatúrgica, intocable, que va a resolver de una vez para siempre todos los problemas, a diferencia de otros países donde es un elemento utilitario que se puede reformar, que, en fin, que sirve para buscar soluciones prácticas a problemas complejos, ¿no? Y es verdad, tenemos una verdadera dificultad casi constitutiva para reformar la Constitución. No lo hemos hecho a tiempo. Probablemente en el futuro los historiadores dirán que los problemas de la España constitucional de hoy día derivan
de que no aprovechamos los tiempos de bonanza para hacer reformas que eran necesarias. Tuvimos muy buenos tiempos para haber hecho la reforma constitucional y otras muchas, no las hicimos y ahora probablemente lo vamos a tener que hacer en situaciones más difíciles. Es verdad que la Constitución es extremadamente rígida, pero también hemos comprobado algo que, dicho en términos coloquiales, es muy sencillo. Si se quiere, se puede. El 135, desde luego, es muy discutible, también la reforma del artículo 13, pero se planteó, se aprobó y se puso en marcha pues, en un plazo de tiempo brevísimo. Es cierto que no requiere el procedimiento súper rígido del 168, pero al final los acuerdos políticos probablemente permitirían una reforma importante. Del tema autonómico, yo siempre suelo decir que hay dos cuestiones distintas que a veces en el debate de la España constitucional se mezclan, yo no sé si a veces a propósito. Es decir, bajo la cuestión del Estado de las autonomías se ocultan dos cosas distintas. Una es un problema que vamos a llamar en sentido amplio técnico, jurídico, de financiación, de organización, que indudablemente es complejo, que indudablemente tiene sus aristas, que tendría un alto coste llevarlo a cabo y que tiene que ver pues, con muchos temas que han salido aquí, la financiación de las autonomías, las leyes de la delegación, la complejidad verdaderamente casi insoluble de nuestro sistema de distribución competencial, donde saben ustedes, yo también comparto que el Tribunal Constitucional ha hecho una labor estupenda, pero bueno, nos hemos enterado que las llamadas competencias exclusivas del Estado no son exclusivas y tantas otras cosas. Todo eso es complejo y es difícil, pero no deja de funcionar en el marco de la técnica jurídico-constitucional. Hay otra cuestión que es diferente, que es el desafío directo y frontal al principio más elemental, recordaba Solozábal, ¿no? A Schmitt, pues si hay una decisión del constituyente principal es la soberanía nacional única. España no es la yuxtaposición de 2, 3, 4, 17 o 100.000 soberanías, sino una soberanía nacional única que reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, en fin, y todo eso que se saben ustedes muy bien. Y ese es un tema distinto, ese es un tema de alto calado histórico, ético, político, de todo tipo. Hay quien se opone frontalmente a ese principio que los que nos sentimos con la más absoluta naturalidad españoles, pues tenemos muy claro que efectivamente España es una nación donde hay una soberanía y que luego con una enorme generosidad que la equipara desde luego a cualquier Estado federal de los existentes, pues se organiza territorialmente en nacionalidades, en regiones y les otorga unas competencias y unos medios perfectamente a la altura de cualquier otro modelo de descentralización. Pero hay quien lo que pone en cuestión es el mismo principio de la soberanía nacional única. Y eso no es lo mismo que mejorar el 150 o que mejorar las tablas del 148 y del 149, ni de ajustar los mecanismos de cooperación y de conflicto entre el Estado y las comunidades autónomas. Eso es un reto de alcance histórico que, yo lo digo con la plena convicción y con la firmeza de quien cree profundamente en la España constitucional, que es el gran tema histórico de España. Es decir, al final España, si algo de lo nos tenemos que quejar es que los mejores entre nosotros han dedicado y siguen dedicando, véase nuestros dos invitados de hoy, demasiado tiempo a tener que debatir sobre la vertebración territorial, sobre el encaje de las nacionalidades y regiones en el conjunto. Es decir, es agotador el esfuerzo que hemos dedicado los españoles durante siglos y seguimos dedicando a ese tema. Si lo pudiéramos dedicar a otras cosas, nos iría todavía mejor, porque no nos va tan mal. Monarquía, yo creo que todos podemos coincidir en que desde luego nuestra monarquía es un gran éxito como fórmula constitucional que ha presta y espero que preste en el futuro grandes servicios a la España constitucional. Y, por cierto, habrá cosas que puedan ser discutibles, pero el tránsito del reinado de don Juan Carlos al de Felipe VI pues se produjo con naturalidad, con simplicidad constitucional, con dignidad y razonable solemnidad, pero sin excesos
retóricos ni anacronismos que ya no son de este tiempo, y eso también demuestra que los españoles sabemos hacer bien las cosas una vez más, es decir, se hizo bien, ha salido bien y, por tanto, pues es una nueva prueba de que a veces ese pesimismo estéril que nos invade pues quizá no tenga tanto fundamento. Sobre la intervención de Solozábal, aparte de recomendarles el libro de Keduri, que es efectivamente magnífico, como estudio del nacionalismo y de otras muchas cosas, bueno, yo también comparto efectivamente las grandes decisiones del constituyente son sustancialmente buenas. Son sustancialmente buenas. El sistema DONT yo creo que conjuga dos cosas importantes, la representatividad y una razonable eficacia para la formación de gobiernos. Ha demostrado que permite la estabilidad de los gobiernos. La estabilidad de los gobiernos es un valor muy interesante. El que no la tiene la echa mucho de menos. Los italianos lo saben frecuentemente. Esteban, que ha sido embajador en Roma, conoce muy bien esa cuestión. No sé efectivamente por qué la proporcionalidad pura va a ser el mejor de los sistemas. Por cierto, siempre que algún entusiasta de la proporcionalidad lo dice, yo digo también que habría que pensar que la mejor proporcionalidad exige, para que la foto salga bien, aumentar muchísimo el número de diputados. A ver quién le dice a la sociedad española que hay que pasar de 350 a 600 y pico, como por ejemplo son los comunes o es la Cámara de Diputados italiana. Pero por cierto, hay unos que defienden a ultranza el modelo representación, el sistema electoral proporcional, y otros que se entusiasman con el modelo británico de un mayoritario, en fin, sustancialmente derivado pues de la competencia directa de unos contra otros en su distrito electoral. Por cierto, yo siempre cuento a ese respecto que me contaba un día, hace ya muchos años, un MP, ¿no?, un Member of the Parliament británico, algo parecido a lo siguiente. Yo pues hice esos elogios que todos hacemos, en mi caso me los creo. Qué magnífico es el sistema británico, qué tal, no sé qué. Y me dijo, bueno, espere usted, le voy a contar una cosa. Mire, de los 630 distritos, no sé si son exactamente esos, pero por allá se andan, de verdad, competitivos hay 40 o 50. Y entonces a los políticos de segunda fila, dijo él, como yo, nos mandan siempre allí. Los líderes de uno y otro partido siempre compiten en un distrito seguro, en el que cada partido viene ganando desde hace 100 años. Por tanto, sí, bien es verdad, sí, hay una competencia estupenda, pero seguro que el señor Cameron, el señor Miliband o el señor Blair en su momento, tal, pues nunca competían en distritos difíciles. Siempre, digamos, debe ser casualidad, yo quiero ser ingenuo en pensarlo, competían en un distrito que les daba como ganadores seguros. Por tanto, todos los sistemas tienen su trampa. Y yo también soy profundamente provincialista, es decir, que le ha hecho a la España profunda a algunos. Es decir, es un valor en sí mismo que provincias casi despobladas, no sé, como Teruel, como Soria, tengan representación razonable en las Cortes Generales. Claro que sí, claro que sí. Dos cosas para terminar y abrimos el debate. Sobre las reformas institucionales, sin duda hay que hacer muchas cosas. Es verdad que se hacen algunas cosas, y también hablo ahora como director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y en fin, y como persona que el centro, y yo particularmente, pues hemos colaborado y colaboramos, como es nuestra obligación, con el Gobierno en plantear reformas interesantes. La ley de transparencia es una buena ley. Muy probablemente, además, mañana habrá alguna medida importante para su puesta en práctica. Las leyes, los proyectos de ley que están ahora en el Congreso de los Diputados son ambiciosos. La ley reguladora del Estatuto de los altos cargos de la Administración General del Estado, que ojalá se extendiera a todos los demás. La ley reguladora del control económico financiero de los partidos, son leyes ambiciosas. Que la sociedad española quiere más, que se venden mal estos productos, que algunos hechos verdaderamente dignos de escándalo pues dejan corta cualquier reforma, cierto, pero también es verdad que se dan pasos en la buena dirección. Y lo último que voy a decir, que también enlaza con algo que han dicho los dos ponentes. Vamos a ver, yo tuve ocasión de conocer, aunque era demasiado joven para ser ni siquiera protagonista secundario, a alguno de los grandes protagonistas de la transición.
Y eran, y son muchos de ellos, que felizmente viven, gente admirable. Eran los mejores cada uno en su materia. Los diputados y los senadores que yo conocí cuando ingresé en las Cortes como letrado en el año 81, los catedráticos y los maestros que yo tuve pues como joven profesor universitario, los miembros, por buscar un ejemplo obvio, del primer Tribunal Constitucional, es decir, eran cada uno en su materia los mejores. Con el paso del tiempo algo se ha perdido por el camino, y no digo que no haya profesores dignísimos, políticos dignísimos, magistrados dignísimos, pero algo hemos perdido. No estamos consiguiendo que los mejores de entre nosotros tengan el aliciente necesario para estar en política. Y una sociedad que admira efectivamente pues a falsos ídolos, ¿no? como tú decías muy bien, pues es muy preocupante. Falsos ídolos jaleados por medios que solo buscan, bueno, pues una cuota de audiencia o un beneficio económico inmediato, cuando el reconocimiento de la calidad, de la excelencia, de la virtud, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? En el sentido griego de la palabra, la arete cívica, pues es lo que realmente hace a una sociedad próspera. Bueno, me callo, que yo no tenía intención de hablar. Vamos a... Bueno, le damos la palabra al maestro, pero después vamos a dejar que hable el público. Dime, adelante. Por favor. Venga. Con respecto a la proporcionalidad, es evidente, claro, como le dice el artículo 68 de la Constitución, que en cada circunscripción se atenderá a la elección de acuerdo con los criterios de proporcionalidad, lo cual, en principio, también lo has dicho tú, hay ciertas circunscripciones, como Soria, provincias pequeñas, que no se puede utilizar la proporcionalidad. Ahora bien, lo curioso del caso, como ha dicho Solozábal, es que la proporcionalidad donde juega totalmente es en el distrito único, y en España tenemos distrito único para las elecciones europeas. Y si Podemos no se hubiese presentado a las elecciones europeas, no tendría la importancia que tiene ahora, pero ha utilizado eso para coger la representación y la importancia que está adquiriendo, porque no ha perdido ningún voto, porque ellos aprovechan todos los votos. Simplemente eso.